vuestro canal de Bonsai Kenkin. Hoy vamos a hablar sobre una de las principales técnicas que hay en el mundo del bonsai. Yo diría que es de las más importantes que hay. Hoy vamos a hablar del alambrado. Pero para hablar del alambrado vamos a hacer primero un poquito de historia. En los siglos anteriores, siglo XIX, siglo XVIII, los bonsaístas, los maestros del bonsai, utilizaban para modelar sus árboles, porque esto no es ni más ni menos que una obra de arte que nosotros vamos modelando, como el que modela una figura de barro. Ellos utilizaban varias cositas porque no tenían el alambre, evidentemente. Ellos utilizaban pesas de plomo, cantos rodados, los ataban a la punta de una rama, con lo que la bajaban. Utilizaban cuerda de cáñamo, era la manera que tenían de mover las ramas para un sitio o para otro. Se utilizaban también estructuras de caña de bambú. Por ejemplo, cuando querían abrir una rama, querían abrir esta rama, le metían una cañita de bambú en el centro y ya la rama estaba abierta. En fin, y utilizaban una de las técnicas que todavía seguimos utilizándola y que es realmente buena. Esa ya lo hacen los grandes maestros, más complicada, que es la poda. Ellos iban dirigiendo su rama, dándole el movimiento a la rama con la poda. A principios del siglo XX apareció el alambre. Y el alambre fue, digamos, una revolución en el mundo del bonsai, creó un antes y un después. Mediante el alambre nosotros ya podemos modelar perfectamente nuestro árbol, podemos posicionar nuestras ramas, podemos darle el movimiento que necesitamos, podemos continuar con esa obra de arte que todos los bonsaístas estamos haciendo continuamente. Entonces, se probaron varios tipos de alambre, pero se llegó a la conclusión de que solamente hay dos tipos de alambre importantes que son los que nosotros utilizamos. Uno es el alambre de cobre y el otro es el alambre de aluminio. Diferencias que hay entre uno y otro. El alambre de cobre se utiliza solo y exclusivamente para las coníferas y el alambre de aluminio para el resto de árboles. Esto tiene un porqué que está demostrado, que se ha probado infinidad de veces y se ha llegado a esa conclusión. El alambre de cobre es más duro. Tened en cuenta que cuando nosotros alambramos con cobre, cada vuelta cuenta. Quiero decir, si nos equivocamos, ya se queda puesto. No podemos volver atrás. No te lo permite, mientras que el aluminio sí. Más dulce, más maleable, podemos rectificar. Al ser más duro, el alambre de cobre se necesita un calibre más fino para alambrar una misma rama. ¿Por qué se utilizan coníferas? Principalmente porque la conífera es un tipo de árbol que crece muy lento. Entonces, al ser el alambre más finito, es más fácil que se clave. Si nosotros utilizamos alambre de cobre en un ficus, yo aseguro que en un mes y medio, en 2 meses, hay que quitarlo, porque se está clavando en la corteza. Mientras que la conífera pues puede aguantar meses, en un pino, en un junípero, puede aguantar meses e incluso años. ¿Cómo sabemos el calibre que tenemos que utilizar exactamente con el alambre de cobre? Bien. El calibre, hay una norma generalizada por lo que nos dice que el calibre del alambre debe de ser un tercio del calibre de la rama. Quiero decir, si esta rama mide 6 milímetros, por ejemplo, de grosor, el calibre que nosotros tenemos que utilizar es 2 milímetros. Siempre un tercio. Tened en cuenta una cosa, nunca utilicéis alambre de cobre para anclar nuestros árboles a la maceta, porque el óxido de cobre es malo para las raíces, por lo tanto nunca lo utilicéis para anclar el árbol, para poner la rejilla en la maceta, no. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con el cobre. ¿Por qué cada vuelta? O sea, perdón, hoy estoy fatal. ¿Por qué cada vuelta cuenta? Porque al ser más rígido, al ser más duro,
En el momento que nosotros intentemos quitar la vuelta de nuestra rama, estamos desperdiciando el alambre. Ya volveríamos a volver a ponerla otra vez y ya no se puede. Entonces, normalmente el alambre de cobre lo utilizan ya maestros que ya están más experimentados en el arte del alambrado. Personas que empiezan y demás, yo recomiendo que utilicéis el aluminio. Las propiedades del aluminio no son ni más ni menos que lo que estamos diciendo. El aluminio en China todavía se hace en su color natural, pero resulta muy chillón en un árbol, se ve demasiado, ¿no? Entonces se utiliza aluminio anodizado. Electrónicamente se le da un color oscuro, normalmente negro, con lo que ya pasa más desapercibido. Ahí sí podemos, si nos hemos equivocado, podemos retroceder y volvemos a alambrar y no hay ningún problema. Volvemos a la pregunta que hicimos con el cobre. ¿Qué calibre de alambre utilizamos de aluminio cuando tengamos que tocar alambrar una rama? Aquí sí es simple. Nosotros vamos a la rama, la tocamos, vemos más o menos la resistencia que nos ofrece y entonces cogemos el alambre, lo movemos y utilizamos una resistencia igual o un poquito superior a la que la rama ya de por sí nos está ofreciendo, ¿de acuerdo? Aquí no hay una norma general como en el cobre que te dice un tercio, un quinto, no. Aquí, cuando veamos la resistencia que la rama está oponiendo al alambrado a moverla, cogemos el aluminio, lo tocamos y más o menos ya sabemos qué aluminio tenemos que utilizar. Vale, ahora yo quería haberos hecho una demostración de alambrado para que ustedes lo vierais, pero la verdad se ha dicho que ahora mismo que no tengo ningún algo para alambrar y es una pena desalambrar y volver a alambrar. Quiero decir con esto, más adelante sí que haremos un vídeo expresamente para que sepáis cómo se alambra. Pero sí que os voy a decir una cosa. La norma general del alambrado dice que cuando nosotros cogemos una rama y la alambramos, debe tener un ángulo con respecto a la rama de 45 grados. Bien, eso es correcto, pero ya os digo yo que si nosotros conseguimos, si aprendemos, ustedes si veis estos alambrados, no están en 45 grados. Yo intento llevarlos a 55-60 grados. El resultado es el mismo, pero se ve menos alambre, ¿de acuerdo? En principio se dice que 45 grados. Pero ya os digo yo que si lo hacéis un poquito más alargado, hasta 60 grados, el aluminio trabaja, bueno, y el cobre trabaja muchísimo menos. Tenemos menos alambre, el impacto visual es menor y ya está. Después también os quiero decir una cosa. Cuando nosotros ponemos alambre en una rama, tenemos la conexión doble o alambrado doble o el alambrado simple. El alambrado doble no es ni más ni menos, si no sé si os dais cuenta, es cuando conectamos una rama con la otra. Normalmente se suele pasar por la parte trasera del tronco para que no se vea. Entonces, esta rama ya va conectada con esta. A esto se le llama alambrado doble, ¿vale? Es cuando interconectamos una rama con otra. Y el alambrado simple, no sé si tendría alguno aquí, es cuando no tenemos cerca una rama y entonces tenemos que cogernos o bien al tronco o bien al sustrato, porque la rama está muy baja, lo pinchamos en el sustrato, giramos en el tronco y alambramos una rama y eso es el alambrado simple. Y ya está, yo no sé qué más deciros. Ya os digo que me hubiera gustado mucho haceros un fin, alambrado, ustedes lo vierais, pero es que realmente es que no tengo ahora mismo ninguno. Que ahora mismo lo tengo todo alambrado. En cualquier caso, quiero que tengáis en cuenta, quiero que sepáis que estamos hablando ahora mismo de una de las técnicas más importantes, una de las técnicas que han revolucionado más el mundo del bonsai y que no os preocupéis si en principio, bueno, pues empezáis a alambrar y os equivocáis, eso nos pasa a todos. Esto es como, te digo yo, como que conduce, ¿no? El que conduce de primera le cuesta trabajo, después ya lo hace mecánicamente. El alambrado es alambrar mucho, alambrar mucho, alambrar mucho, equivocarse, porque todos nos equivocamos, y cada vez lo haréis mejor. Eso sí,
Tened en cuenta que el alambrado, una vez que lo coloquéis, también tenéis que saber con qué árboles estamos trabajando. Si estamos trabajando con árboles de crecimiento muy lento, como por ejemplo el ficus, estás pendiente para que no se clave demasiado el alambre en la corteza, que son alambres, alambres, árboles que son, pues bueno, pues de un crecimiento muy lento, como puede ser, ya os he dicho, un pino, o un ciprés. Entonces el alambrado, hombre, hay que estar pendiente de él, pero no con esa particularidad ni con esa urgencia de que se nos vaya a clavar. Y ya está, pues yo creo que básicamente lo que es la teoría del alambrado, no sé si se me ha quedado algo en la tinta, algo en el tintero, pero que en principio esto es lo que yo quería que más o menos supierais ustedes. Ya os digo, un poquito más adelante, cuando llegue el momento, alambraremos un árbol entero, ya os enseñaré cómo hacer las conexiones, ya os enseñaré cuándo hay que interconectar dos alambres dentro de una misma rama. Japón dice que dentro de la misma rama, cuando hacemos conexiones, como máximo podemos conectar 4 alambres. Yo básicamente os digo que lo suyo serían 3 como máximo, pero hasta 4 se puede hacer. En fin, espero que os haya gustado, espero que el interés que tenéis por el mundo del bonsai cada vez sea mayor. Y nada más, muchísimas gracias. Hasta el próximo vídeo.